Hermanos y amigos, Dios le bendiga grandemente. Estamos de vuelta con ustedes para seguir compartiendo el consejo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la vez pasada, que fue precisamente el manual de Dios para el hombre. En esta oportunidad vamos a tratar la segunda parte de ese tema tan importante, ya que este es un tiempo donde nosotros debemos tomar este manual de Dios para que sepamos lo que debemos hacer en este tiempo de tanta confusión y convulsiones. Así que vamos a la palabra del Señor. Y vamos a tomar la carta del apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 16 al 21, y lo hacemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es luz que nos ilumina en medio de las tinieblas que arropan a este mundo. Espíritu de Dios, te pedimos que sea tú, Señor, guiándonos en el conocimiento de tu palabra, para que tanto yo, Señor, aquí y aquellos que están en sintonía, seamos edificados en tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy entramos a la segunda parte del tema, el manual de Dios para el hombre. Debemos entender que en la vez pasada estuvimos hablando acerca de el primer manual o la primera parte de ese manual que Dios nos ha enviado. Vimos cómo fue que nosotros recibimos ese manual a través de Moisés cuando estuvo allá en el Sinaí por 40 días y 40 noches. Y el Señor pues le entrega lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Hoy entonces vamos a hablar acerca de entender cómo es que la palabra de Dios se hace efectiva en nosotros. O sea, que debemos comprender algo que quizás no lo conocemos. Por ejemplo, hay muchas personas que se saben la Biblia y que recitan la Biblia. Hay muchas personas que tienen amplio conocimiento de la Biblia. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que dice la Biblia no le produce a ellos ninguna transformación. ¿Por qué? Debemos entender que este libro, que se llama la Biblia, en este libro está la escritura
de nuestro Padre Celestial, manifestada a través de los profetas, de los apóstoles. Pero hay algo que hay que entender. Este libro, que es un libro común, pero tiene algo especial, y es que la Biblia es la palabra viva de Dios. No basta con que yo la lea nomás. Yo tengo que escudriñarla. Ahora, veamos lo que ella comienza a producir. En el Salmo 19, verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bueno, vámonos por parte. Dice que la ley de Jehová es perfecta. Lo que tratamos en la vez pasada, que tratamos el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, dice que esa ley es perfecta. Ya nosotros hemos escuchado, hemos escudriñado esa ley de Moisés, que nos establece parámetros morales, principios que el Señor nos da a nosotros, para que entonces nosotros podamos mostrar al mundo que verdaderamente nosotros estamos en la mano de Dios. Es por esa razón que hay una diferencia entre lo que es ser un cristiano, bíblicamente hablando, y una persona que es cristiano religiosamente. Una persona cristiana bíblicamente es la persona que a través de esa palabra viva que hay en esta letra, esa palabra viva trabaja en su interior y le señala lo que hay en su interior, pero también lo ayuda a erradicar esas cosas que están contra los principios de Dios, que están en su corazón. Entonces, por eso que dice que es perfecta, y mire lo que produce, que convierte el alma. Mi alma es mi propio yo. Mi propio yo está contaminado a través de mi existencia en esta tierra. Y estuvimos hablando acerca de la primera pareja que se contaminó. Y nosotros somos descendientes de esa primera pareja. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros tomamos esta palabra viva de Dios, y esta palabra nosotros comenzamos a ser hacedores de ella, ella va transformándonos internamente. Mientras no se produce ese proceso de transformación interna, aún todavía no estoy bajo la tutela de Dios. Eso debemos entenderlo. Entonces, esta palabra es perfecta y dice que convierte el alma, que quiere decir que transforma mi yo, me cambia, me comienza a enderezar las cosas negativas que yo tengo. Eso debemos también comprenderlo. Ahora, ¿qué más dice ese Salmo 19? Dice: el testimonio de Jehová es fiel. Ahora, ¿quién fue el testimonio visible de Dios? Fue Jesús aquí en la tierra. Ahora el testimonio de Dios, la evidencia de Dios es el Espíritu Santo obrando en el ser humano. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo como gobierno en su vida, es una persona diferente. Es una persona que entra al proceso de transformación. Eso es lo que se llama ser hijo de Dios. Y eso es lo que hace falta a este mundo hoy. Si nosotros fuéramos hacedores de la palabra de Dios, no tuviéramos todos estos problemas que tenemos. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel. La evidencia de Dios fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y Él evidenció a el Eterno.
Y usted y yo, cuando estamos en Cristo, entonces, cuando somos regenerados a través de la transformación que produce la palabra, nosotros mostramos la misma vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Porque ahora entonces esa transformación me hace a mí partícipe de la naturaleza divina. Sin la naturaleza divina, yo no puedo practicar la palabra de Dios. Oiga bien, puedo saberme la Biblia de memoria, pero no hay transformación en mi ser. Soy la misma persona. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel y dice que hace sabio al sencillo. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En el mundo hay dos sabidurías. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero hay una sabiduría que es la celestial, que es afable. Me hace a mí una persona amable. Una persona que no tiene cosas negativas para su prójimo. Ustedes ven entonces la importancia de este manual. Porque este manual me indica a mí los defectos que yo tengo internamente, que me hacen ser una persona a veces intransitable. Mi carácter tiene que ser moldeado a través de esta palabra de Dios. Pero la esencia de esa palabra de Dios es lo que me va a transformar. No es que yo me sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Eso no me va a transformar. Lo que me va a transformar es la vida que emana de esa palabra, de esa escritura. Y por eso, para eso yo necesito ser uno con Dios. Entonces, yo necesito llegar a esa fusión de que mi espíritu se una al espíritu de Dios. Mi espíritu, que estaba separado de Dios, es decir, muerte espiritual. Ahora, a través de Jesucristo, mi espíritu es resucitado, y entonces la pared que no permitía que yo me acercara a Dios, ni Dios se acercara a mí, que es el pecado original, viene Jesús y lo quita. Muere en la cruz para que ahora entonces yo también conjuntamente con Él muera. Eso es así. Entonces, este manual es efectivo cuando nosotros podemos conseguir la esencia, la vida que hay en este manual. Entonces yo tengo que entender lo que dice Juan 5:39. El Señor mismo hablando dice: escudriñad las escrituras. Le dice escudriñad. No dice simplemente leerla. El leerla es buena, pero el leerla solamente y no practicarla no produce nada. Entonces, cuando el Señor me dice que le escudriñe, quiere decir es: busca la vida que hay debajo de esta letra. El verbo de Dios. Y yo tengo entonces que caminar hacia eso. Yo tengo que escudriñar. Por eso ustedes ven que nosotros usamos este sistema de escudriñar la palabra de Dios para que nosotros la podamos entender, y encima de eso nosotros podamos conseguir la savia que tiene esa palabra, porque esa savia es precisamente la naturaleza divina de Dios. Entonces dice escudriñar la escritura, porque a vosotros os parece que está la vida eterna, y dice: y ellas son las que dan evidencia, testimonio de mí. Pues entonces, ya que yo tengo una Biblia, ahora yo tengo que aprender cómo yo puedo conseguir sacar la vida que está en esta letra. Nosotros tenemos un folleto que se llama de cómo nos llegó la Biblia, que si usted está interesado simplemente tiene que llamar al teléfono que va a salir en la pantalla
Y ahí entonces recibe ese folleto. Usted va a aprender cómo usted encontrar la vida, la savia que tiene este libro. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado, de ir y enseñar todo lo que yo he mandado. Entonces, ya con ese preámbulo, vamos a entrar entonces al pasaje que hemos leído de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Oiga bien, oiga bien. Quien va a hablar ahora es un testigo presencial. Fue el primer hombre, cuando Jesús estaba aquí, que recibió la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga bien esto. Entonces, este hombre es el que va a hablar en este pasaje, inspirado, impulsado por el Espíritu de Dios. Él comienza a hablar de su experiencia personal porque era uno de los apóstoles. Él vio todas las manifestaciones del poder de Dios, pero también estuvo presente cuando el Padre, el Eterno, dijo que era su Hijo amado, en el cual tenía complacencia. Y oiga lo que dice. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto. O sea, que Pedro está diciendo, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, lo que yo le estoy predicando a ustedes, lo que yo le he enseñado a ustedes, no es un cuento de camino, no es una fábula. Una fábula es algo que no es real. Por ejemplo, nosotros cuando muchachos hacíamos y nos hacían los cuentos de Pedro Animal y de Juan Bobo, eso no existió nunca. Pero a nosotros nos gustaba oír esas historias, que no eran historias, que eran fábulas. Entonces Pedro está diciendo, la palabra que yo le he predicado a ustedes no es fábula. No es fábula, es testimonio que nosotros podemos dar, porque nosotros vimos la grandeza de Dios manifestada a través de Jesús. Hoy es lo mismo. Cuando yo le predico a ustedes esta palabra, y ustedes que me conocen a quieren ver, y ustedes ven que lo que yo predico no lo vivo, yo soy un impostor, soy un hipócrita, soy un engañador. Entonces, por esa razón es que nos hemos preocupado primeramente porque esta palabra sea efectiva en nuestra vida, para nosotros hablarle a ustedes con evidencia, con testimonio de la transformación que hace esta palabra. ¿Ustedes creen que si nosotros tomáramos este manual para nosotros dirigir nuestra vida, para nosotros establecer en nuestra familia los principios de Dios, tuviéramos todas estas situaciones que tenemos? No las tuviéramos. Pero el mundo ha preferido mejor acercarse a las religiones que acercarse a Jesucristo. Entonces, él está diciendo claramente que él lo que está mostrándole no es fábula. Lo que le está predicando no es fábula. Y dice que son cuestiones que han visto con sus propios ojos. O sea, tienen una evidencia manifiesta, real, presencial. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere que la palabra de Dios produzca hoy en nuestra vida. Sigue diciendo entonces en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí habló el Eterno, el Todopoderoso. Está diciendo que Jesús es su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. Y usted y yo, que nos decimos ser cristianos, nosotros tenemos que tener esa cualidad que tenía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que aún en medio de esta generación perversa, Él se mantuvo siempre firme, fiel a el mandato que Dios le entregó. Hoy usted y yo, después que tenemos este manual, después que nosotros manejamos este manual, después que nosotros practicamos este manual, Dios va a decir lo mismo de nosotros también. Va a decir que Él tiene complacencia en nosotros porque estamos mostrando que tenemos el ADN de Él. Eso debemos comprenderlo. Y es lo que Dios está buscando en estos últimos días. En todas estas malas noticias que se están oyendo, mire, el Señor nos está dando una buena noticia. Y dice el verso 18, y nosotros, está hablando Pedro ahora, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Esa frase de este es mi Hijo amado del cual tengo complacencia, el Señor la dijo allí cuando Jesús fue a bautizarse, que lo bautizó Juan el Bautista, que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó sobre él, y la voz del Eterno dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero también allí en el monte de la transfiguración, que es lo que está tratando de especificar el apóstol Pedro, allí en el monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró y volvió la voz del Eterno y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice, a Él oíd. ¿Ustedes ven? Entonces, este manual de Dios es para llevarnos a esa dimensión de que nosotros no digamos que somos hijos de Dios de boca, sino de hechos. Que los vecinos sean lo que digan, que verdaderamente el vecino es cristiano. Ese es el plan. Y eso no tiene bandería religiosa. Eso no tiene bandería religiosa. Jesucristo no tiene bandería religiosa. El Señor mismo dijo, viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se adora a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Eso usted lo puede leer en el capítulo 4 de San Juan. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos tratando de enseñarle a ustedes es lo que dice este manual. Si usted tiene una Biblia en su casa, usted busca la cita bíblica y usted la lee. Para que usted se convenza que lo que le estamos enseñando de este manual no son fábulas. Entonces, veamos ahora en el verso 19 lo que dice Pedro, un testigo presencial de la manifestación de la gloria de Dios y también uno de los 12 que andaban con Jesús, uno de los apóstoles al cual el Eterno le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es otro puntito que usted debe también entender. Fíjese que a Jesús se le llama el Hijo del Hombre y se le llama el Hijo de Dios. Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos hablando del Hijo del Hombre, pero también estamos hablando del Hijo de Dios. Porque Jesús es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Pero el Cristo nunca murió ni muere. Por eso entonces al tercer día entra ese espíritu de vida del Eterno en él y lo resucita.
Y eso mismo sucede con nosotros cuando nosotros somos hacedores de este manual. Que estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Y ahora entra el Espíritu de vida en nosotros, el Espíritu Santo, y comienza a transformar nuestra vida. Y ya nosotros no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos para Dios. Por eso lo que nos llama la atención, lo que nos gusta, lo que nos deleita, es precisamente buscar en este manual la voluntad perfecta de Dios para hacerla. Eso se llama ser cristiano. Eso se llama entender este manual de nuestro Creador. Entonces, aquí este verso 19 dice, tenemos también, fíjense, después de que él ha hablado de su testimonio presencial, que todo lo que él está hablando, él lo vivió y lo vio. Pero él no basamenta su predicación en eso que él vio y vivió. Ahora nos da un consejo a nosotros que él lo tenía muy claro. Dice el verso 19 de segunda de Pedro capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea que lo que él vivió, esta palabra es más segura para nosotros hoy. Porque eso que él vivió, que si nos lo enseñan, nos lo pueden enseñar torcidos. ¿Por qué hay tanta creencia diferente? Por esa razón. Por las interpretaciones. La Biblia no hay que interpretarla. La Biblia a ella misma se interpreta. Por eso es que la Biblia hay que cogerla de Génesis hasta Apocalipsis. Porque se han hecho muchas doctrinas con pedacitos de pasaje de este manual. Pero este manual no es por pedacito, este manual es completo. Este manual yo lo tomo desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi doctrina, lo que yo creo, debe estar basado desde Génesis a Apocalipsis. Si no está basado así, entonces yo he mutilado el manual. Por tal razón, no voy a tener la guianza y el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo tengo que entender esto. Entonces, está diciendo que esta profecía es más segura. ¿Por qué? Porque es personal. Porque la profecía se opera cuando el Espíritu de Dios se funde con mi espíritu. Entonces fluye ahí la vida de Dios. Fluye ahí la revelación de Dios. Esa revelación de Dios entonces me va a transformar. Yo no voy a darle a una persona un mensaje que yo no lo vivo. Mire entonces la importancia de nosotros poder entender, manejar y practicar este manual de Dios para el hombre. Por eso yo le exhorto a que usted busque la primera parte para que usted la junte las dos y usted pueda sacar el mejor provecho. Aprovechar para sacarle el mejor provecho. Entonces, Pedro vivió todas estas experiencias, pero él ahora nos aconseja cuál es la disposición que nosotros debemos tener cuando tenemos la Biblia en la mano para estudiarla o cuando estamos escuchando una enseñanza, por ejemplo, en este momento. Vea cuál es la posición que nosotros debemos tener. Dice, a la cual hacéis bien en estar atento. Por esa razón, en este momento que yo estoy recibiendo esta enseñanza, yo no voy a coger teléfono, yo no voy a coger llamada, yo no voy a hacer nada. Yo voy a estar atento a la enseñanza para instruirme.
Porque desde que yo me paro a coger una llamada, pues ya perdí el hilo de la enseñanza. Y eso mismo sucede en las iglesias también. Cuando en medio de la enseñanza suena el teléfono, entonces yo cojo el teléfono, salgo afuera, entonces perdí la línea de la enseñanza que estoy recibiendo. Por esta razón el manual no me va a hacer ningún efecto. La enseñanza ya lamentablemente yo la contaminé. Sí, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y tiene su hora debajo del sol. Entonces cuando yo tomo este tiempo para yo escuchar la palabra de Dios, yo no voy a hacer otra cosa. Yo voy a estar atento a la enseñanza. ¿Para qué? Para instruirme, para que entonces yo llegue al conocimiento de qué es lo que este manual me va a producir en mi vida. Y así entonces yo poder llevar una vida acorde a los principios de Dios. Dice entonces que a la cual es importante estar atento, pero mire de cómo, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando se va la luz y se prende un fósforo, todo el mundo dirige su vista hacia el fósforo. Cuando se prende una lámpara, entonces todos queremos estar en la iluminación. Quiere decir que cuando yo estoy recibiendo la enseñanza de este manual, yo voy a estar atento para entender lo que se está enseñando. Y lo que yo no entienda, yo lo pregunto. Hasta que la iluminación de esa revelación sea manifiesta en mi corazón. Ese es la efectividad de este manual. No es simplemente leer la Biblia. A veces yo oigo gente que dice, yo leo 2 capítulos de la Biblia. Bueno, muy bien. Pero eso solamente produce hábito. Hábito de leer la Biblia. No. La Biblia no se lee por hábito. La Biblia se lee por disciplina. Cuando yo cojo la Biblia, yo no voy a coger la Biblia porque no tengo nada que hacer, déjame leer la Biblia. No. Yo tengo una disciplina. Cuando yo cojo la Biblia, yo no hago más nada. Y el pasaje que tomo, yo lo voy a escudriñar hasta encontrar la revelación, que esa revelación es la misma vida del Cristo manifestada hacia mí, para que ahora mi vida sea transformada. Entonces, eso es lo que se necesita hoy en día. Persona transformada por este manual. Eso hay que comprenderlo. Entonces, este mundo está en tinieblas. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué él le dijo eso? Bueno, porque el Cristo ya estaba posesionado en los discípulos. Y hoy es lo mismo. Cuando esa luz de Cristo se enciende en mi corazón y en mi mente, entonces yo voy a irradiar esa luz. Entonces yo puedo hablar de esa luz. Entonces yo puedo testificar de esa luz. No soy hipócrita. No trato de aparentar ser cristiano y no serlo. No. Porque esta luz me transforma. Esta luz me da el conocimiento espiritual. Si usted se vaya al Génesis, lo primero que Dios hizo, que mandó a que se manifestara, sea la luz. Y no fue la luz del sol, ni de la luna tampoco. Fue la luz, su luz, el Cristo, el Verbo. Y ese Verbo que hoy estuvo entre nosotros y que ahora ese Verbo está en nuestro corazón a través del Espíritu de Dios,
ese verbo es el que nos enseña este manual. Entonces yo necesito tener esa luz. Tener esa luz yo lo necesito. Y esa luz se llama el Cristo. Para yo adquirir esa luz tengo que arrepentirme y convertirme. Eso no tiene perdedera. Usted quiere leerlo, usted lo lee ahí en Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio es el Espíritu de Dios guiando mi vida por el camino correcto a través de este manual. Entonces, dice, hasta que el día esclarezca en mi interior el conocimiento, la iluminación de Dios, hasta que eso sea manifiesto. Por tal razón, yo voy a amar este manual. Y cada vez que se está enseñando este manual, yo voy a poner atención y dejo lo que estoy haciendo para ponerle atención. Porque cuando yo le pongo atención, yo voy a ser edificado. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es el Cristo, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenga Él el total dominio de mi vida. Ya yo no tengo autodeterminación, porque ahora mi vida la gobierna y la guía el Cristo. Y esa luz, ¿a dónde me va a llevar? A donde hay más luz, para que me fortalezca en la luz, para que entonces cuando yo vaya al mundo que está en oscuridad, en tiniebla, yo poder iluminarle a través de este manual. Mire el trabajo entonces que hace este manual. Entonces yo debo entender cómo es que ese manual funciona. No solamente oírlo, practicarlo. Ahí entonces el manual va a funcionar adecuadamente. Y entonces, en medio de todas estas situaciones, yo tengo seguridad total en él. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, yo no tengo pánico ni miedo del virus, no. Ahora yo cumplo las reglas que establecen las autoridades. Que se ponga su mascarilla, que mantenga la distancia, yo trato de cumplirlo. Pero yo no lo hago con pánico, ni lo hago con miedo. ¿Por qué? Bueno, porque el Salmo 91 me habla de la seguridad que tenemos en Dios. Por tal razón, yo no voy a buscar el virus. No. Yo voy a cuidarme. Porque la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples reciben el daño. Entonces, este manual me enseña a mí a caminar en medio de esta pandemia. Porque esta pandemia tiene a mucha gente enferma emocionalmente. Tienen pánico. No, yo tengo paz. Paz, tranquilidad. Porque este manual me dice cómo yo debo andar. ¿Cómo andar? Con el cuidado que establecen las autoridades y no estando en el medio sin ninguna necesidad. Eso es todo. Pero no tengo ese miedo que tiene mucha gente. Entonces, el verso 20 de segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 20 dice una advertencia que debemos ponerle mucha atención, porque como decía ahorita, hay muchas variadas doctrinas. Entendiendo primero esto,
tengamos en cuenta esto primero. Ahora, si esto no tenemos en cuenta primero, yo voy a recibir un manual mutilado y contaminado. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí donde está el problema de este manual. Ahí está el por qué la gente no valora este manual. Porque tiene una confusión. Oiga bien, tiene una confusión. Porque hay diferentes doctrinas. Y esas diferentes doctrinas le hace decir a la gente, pero entonces, ¿quién es que tiene la verdad? Eso es así. Hablábamos en la vez anterior de que desde niños nos han enseñado a adorar a Dios a través de muñecos. Pero hoy está sucediendo algo mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque a la gente no conocer la verdad y oír distintos grupos que dicen tener la verdad y que son lo que verdaderamente son la iglesia de Jesucristo, ahí viene el problema. Por ejemplo, la Biblia dice en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin embargo, nosotros oímos que hay otros mediadores. Ella bien. También la palabra dice que las ovejas oyen la voz del pastor y la siguen. Quiere decir que cuando yo digo que soy oveja y yo no camino según dice la palabra, yo soy un hipócrita. Pero a veces hay congregaciones que solamente lo que quieren es que usted aparente. Usted tiene una ropa muy formal, principalmente en las mujeres, tienen su falda larga, y todo está bien, es una cristiana, sin importar cómo esté internamente, que quizá está herida internamente, pero la ropa no la va a curar. Lo que la va a curar es esta palabra, que es medicina. Esta es la medicina que el Señor vino a traer. Él dice, yo le traeré sanidad y medicina y lo curaré y le revelaré abundancia de paz. Entonces, este manual comienza a sanarme y liberarme internamente, porque este manual tiene a el Cristo, que es el que llevó todas nuestras enfermedades y por él somos nosotros curados. O sea que este manual me sana internamente. Se lleva todas las cosas que me han marcado desde mi niñez, para ahora yo vivir la vida que Jesucristo me está dando. Yo tengo 68 años, casi 69. Y estos 28 años que yo tengo en el camino de Dios son los años más felices. Y ahora que yo he conocido la felicidad y el gozo, ahora. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso entonces yo tengo que conocer el manual de Dios tal y como es, sin añadirle ni quitarle. Por eso nosotros, nuestro empeño es de enseñarle a usted la verdad que dice este manual.
Por eso ustedes ven que no comenzamos a hablar de muchísimas cosas. No. El manual. Para que usted tome ese manual, si usted tiene una Biblia en su casa, usted tome ese manual y lo que vamos predicando, lo que vamos enseñando, usted lo puede ahí chequear a ver si es así. Porque eso es lo que verdaderamente es la esencia del manual. Entonces el verso 21, después de leer ese verso 20 que dice que la escritura no es de interpretación privada. Hay 3 palabras para este manual. Una que la inventó el hombre y 2 que vienen de Dios. 3 palabras. La primera de ellas es interpretación. Esa palabra es del hombre. Por eso tenemos tanta diferente creencia y doctrinas, aún amando el mismo Dios. Porque este manual no es para interpretarlo, es para practicarlo. Está la otra palabra que se llama iluminación, que quiere decir que esta palabra, cuando yo comienzo a leer este manual e invito al maestro, que es el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, él entonces me abre el entendimiento para que yo comprenda, entienda lo que estoy leyendo. Esa palabra iluminación viene del cielo. Y la otra palabra es revelación. La revelación es la que produce en mí la transformación. La iluminación me da el conocimiento, pero la revelación produce transformación interna, porque la revelación es el mismo Cristo manifestado, ahora posicionándose en mi corazón y en mi mente, para que yo entonces practique este manual. Eso hay que tenerlo presente. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Ahora está muy de moda la profecía, pero hay que entender una cosa, y por eso necesitamos conocer este manual. Hay muchas profecías que son adivinaciones y no vienen de Dios. La profecía que viene de Dios, el Espíritu Santo me da testimonio que eso que me están profetizando viene de Dios. Pero también ese Espíritu de Dios que está en mí, cuando alguien me está profetizando y lo que estés adivinando, también el Espíritu me dice, eso no viene de mí. Ustedes ven entonces la importancia de este manual. La importancia de este manual. O sea, yo tengo que buscar 500 pesos para comprar una Biblia. Y entonces buscar a un maestro para que me ayude a comenzar. Nosotros estamos siempre prestos a ayudar a cualquier persona que quiera, sin ningún compromiso, quiera aprender a cómo conocer la Biblia. Y le vuelvo a repetir la oferta de ahorita. Hay un folleto que nosotros tenemos que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Usted la puede pedir al teléfono y es totalmente gratis. O usted puede venir, puede ir a la iglesia o puede venir a mi casa a buscarlo, para que usted aprenda a manejar este manual y usted le saque la efectividad para la cual el Señor nos ha dado. Entonces, dice, sino que los hombres de Dios, el Señor elegía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, elegía profetas. El profeta se convertía
en la boca de Dios en la tierra. O sea, el canal por el cual el Espíritu de Jehová ministraba la profecía a su pueblo para guiarlo. Porque todavía el manual no estaba terminado, sino que solamente había esa parte. Por tal razón, los profetas eran quienes traían precisamente la revelación de la palabra de Dios para ministrársela al pueblo. O sea que Dios hablaba a través de los profetas. Hoy en día el Señor instituyó los apóstoles, pero no los apóstoles que andan ahí diciendo que yo soy apóstol. No. Los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo eran 12. Ahora, hoy cuando una persona maneja este manual y recibe la iluminación y la revelación, en ese instante él está administrando de parte de Dios, pero usted tiene una comprobación escrita. Usted tiene la Biblia, usted tiene el manual. Ahí usted chequea a ver si Dios dice eso o no lo dice. Por eso yo le digo que nuestras predicaciones están basamentadas en este manual. Por eso cada enseñanza que damos le mostramos la palabra de Dios. Y si usted en su casa tiene una Biblia, usted va oyendo el mensaje y va chequeando a ver si lo que se está predicando es así. Si está en el manual o no está. Porque hoy le han añadido muchísimas cosas. Se han añadido otros manuales. Se le ha querido añadir a este manual de Dios. A este manual no hay que añadirle nada. Por eso que a veces la gente se siente mal. No quiere participar en una congregación porque le han puesto otras leyes en los manuales, en el manual de Dios. O han establecido otros manuales. Pero aquí el compromiso nuestro es enseñarles este manual, tal como está ahí. Sino que los santos hombres de Dios, estos hombres fueron elegidos por Dios para que sirvieran de canal por el cual Dios le hablara, porque Dios no podía administrarle al hombre por causa del pecado original. Por esa razón usaba hombres que vivían una vida consagrada a Dios, y esos hombres usaba Dios. Hoy el Señor hace lo mismo. Ahora el Señor ha dejado el Espíritu Santo de Dios. Entonces ha puesto ese Espíritu Santo, lo ha puesto en el corazón de cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo a través de Jesucristo. Entonces, por esa razón, era que Dios le decía a los profetas, escribe. Cada vez que le daba una profecía, escribe. Por eso la Biblia dice en Romanos 15:4 que lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. O sea, que ese manual que ya nosotros comenzamos desde allá, desde el Éxodo, y que ahora estamos trayendo ese trayecto de ese manual al nuevo pacto a través de Jesucristo, y vamos entendiendo cómo nosotros podemos manejar este manual, cómo nosotros sacamos el mayor provecho de este manual. Dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se infundía en el ánimo del profeta el mensaje para el pueblo. Hoy el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a hablarle a ustedes el mensaje para hoy. O sea, nosotros no podemos hablar lo que nosotros nos parece o interpretamos, no.
Nosotros tenemos que predicarle a ustedes esto que está como está aquí. Por eso es que la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por tal razón, solo va a leer el manual, pero no lo va a entender. Así que, mis amados, esta es la segunda parte de este tema del manual de Dios para el hombre. Posiblemente venga una tercera parte y entonces ahí ya tendremos la enseñanza completa para que nosotros entendamos que la Biblia es el libro de Dios, es el manual de Dios para que nosotros le saquemos el mejor provecho a nuestra existencia en esta tierra. Así que damos gracias a Dios por su sintonía, por su atención, por permitirnos entrar a sus hogares para compartir estas verdades de este manual de Dios para el hombre. En la próxima ocasión seguiremos tocando entonces estos puntos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que en esta noche nos ha dado. Esperando, Señor, que estas palabras hayan sido entendidas en cada persona que está en sintonía, pero que esta palabra no solamente se le quede en el intelecto a las personas, sino que esta palabra penetre a lo más profundo de su ser y esta palabra le haga meditar, le haga entender que este manual es un regalo que tú nos has dado para que nosotros le saquemos el mejor provecho a nuestra existencia en esta tierra y también aseguremos la vida eterna que tú nos has regalado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice, Señor, a todas las personas, bendice las familias que han podido escuchar estas palabras y te pido que tú le guardes, le bendiga en cada manera, le prospere y que podamos estar juntos otra vez para la próxima ocasión. Gracias, Señor, te damos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en el próximo programa.